otro tipo de realidades que están articuladas al hoy por hoy, que son la naturaleza, que puede ser la digitalidad también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un virus, una expresión de la naturaleza, de repente aparece ante nosotros y nos plantea que ese minúsculo, este minúsculo organismo puede de repente ponernos en problema y a discutir qué tipo de modelos de negocio hemos estado creando, qué tipo de experiencias hemos pensado que podíamos definir, y al final nos cambia la manera de organización social, nos interpela las maneras en las que hemos ido construyendo empresas, nos replantea las maneras de trabajar, nos replantea las maneras de consumir, nos remite un espacio de aislamiento social en este momento en el que se van utilizando los tiempos de una manera diferente. Entonces todo esto impacta porque no éramos capaces de ver que eso impensable, como una expresión de la naturaleza, podía ser algo tan fuerte que incluso nuestras más grandes aspiraciones de poder dominar el mundo y poder controlar cualquier fenómeno que pudiera emerger con nuestros modelos, podía hacer que tambalee nuestra manera de construir finalmente mundo. Hoy día es un gran día para poder pensar qué tipo de mundo queremos tener, porque no seremos los únicos en estarlo pensando. El coronavirus no nos va a conducir a un futuro único, eso está clarísimo, pero hay muchos futuros en los que podríamos pensar un mundo para todos, porque el mundo sí es uno para todos. En este sentido, el coronavirus tampoco no es una coyuntura. Nos ha planteado lo que se va a producir a nivel de nuevos excluidos, por ejemplo. Mientras que muchos estamos hablando de lavarnos las manos, de poder utilizar el alcohol gel en nuestras casas, hay 77% de peruanos que no está viendo cómo se le va a pagar a fin de mes. Son informales. Y estás teniendo peruanos que les cuesta tener agua diaria para poder hacer todos esos protocolos de aseo. Y estamos pensando siempre desde, por ejemplo, hasta lo de las AFPs, cuánto puedo retirar yo, y no estás pensando no de clase media y alta, sino aquellas personas que ni siquiera tienen acceso a un tema de AFP. Entonces, muchas de las noticias que incluso estamos consumiendo no nos plantean el impacto que esto ha podido generar a nivel de los nuevos excluidos también, que vamos a tener que pensarlos cuando generemos modelos de negocio y experiencias que ayuden a democratizar el acceso como una de las tendencias principales. Entonces, estando ante el desafío de poder pensarnos como mundo, 125 países conectados en torno a un problema que nos ha minado las formas en las que estábamos pensando nuestros modelos productivistas, estábamos pensando nuestras formas de eh, interrelacionarnos con las personas, desde lo mobile y el desplazamiento, y de repente existe un concepto llamado confinamiento que aparece e irrumpe y nos cambia todo, ¿no? Entonces, quiero plantear algunos aspectos que se han presentado desde nuestro punto de vista como una tendencia importante a nivel macro de tomar en cuenta. Primero, el sentido de urgencia de transformar digitalmente las empresas no ha nacido ni por los CEOs, ni por los gerentes de TI. Hay una encuesta que habían mandado por las redes sobre un resultado muy interesante, muy provocador. ¿Qué aceleró la transformación digital en tu empresa? Y la verdad es que no fueron ninguno de estos personajes. Fueron fundamentalmente el coronavirus que te dijo, oye, necesitas lo digital para funcionar en teletrabajo, necesitas lo digital para poder establecer relaciones con las personas, ¿no? En este contexto de empresas medianas y pequeñas que se ven removidas por no saber cómo hacer frente. Algunas empresas grandes, en realidad ya la transformación digital podría sonar a refritos, pero la mayoría de empresas pequeñas y medianas están pensando cómo motorizar este tema de la transformación digital, y es el coronavirus el que nos lo ha puesto en agenda. Otra cuestión que se ha planteado también como sentido de urgencia es de llevar a cabo lo que es la inversión social en salud y educación. ¿Cómo no pensar lo que ha sucedido con esta cuarentena, al dejar a nuestros hijos en casa, justo al inicio del año escolar, replanteando los sistemas con los que ellos se van a tener que encontrar para poderse educar, viendo cómo cohabitas con tus hijos finalmente en este proceso educativo también, y cómo el Estado tiene que priorizar eso que era tan importante a nivel presupuestal, de capacitación de docentes, de implementación de nuevas plataformas. Y el tema de salud no puede quedar soslayado. El tema de salud, que era algo que
Era lo extraño en Europa. De repente vemos que es ahora algo que debería ser también priorizado en nuestros países latinoamericanos. Claro está que las maneras de adopción de la crisis han sido diferentes, mientras que aquí estamos diciendo la salud tiene que ahora ponerse en prioridad y trabajarse de manera conjunta. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es increíble, en Inglaterra también, totalmente despreciable las políticas que aceleran la muerte de las personas y que en realidad no le interesa tener un sistema escalonado de abordaje con estas personas que están finalmente buscando también no morir en el proceso. No quiere decir que todos nos vayamos a morir, quiere decir que los que se pueden morir tenemos que poderlos atender. Y esto ha pasado en un sistema como Estados Unidos, que era un todopoderoso, y que alguien que no puede pagar $30,000 no puede ser atendido por coronavirus, porque es privada la salud. En el caso de Brasil es increíble cómo esta tendencia del coronavirus con Bolsonaro plantea frases como nuestra gente está acostumbrada a vivir entre alcantarillas como las ratas, que es textual de Bolsonaro, así que ¿qué importa con el coronavirus? Entonces, cosas como esas pasan que uno no puede creerlas y que más bien tienen tendencias distintas, que son a recortar derechos y hacer una recorte de inversión social para poder ampliar también lo que son concesiones empresariales en este contexto. Que yo creo que el punto es cómo todos sumamos para que la inversión social nos permita generar valor compartido. Y esto es uno de los aspectos más importantes. Vamos a tener como otra tendencia también el cuestionamiento de los roles y responsabilidades en casa, cómo nos manejamos con los tiempos. El confinamiento no solamente altera nuestro trabajo con teletrabajo, nos plantea cómo alternar con nuestros hijos, con nuestras parejas, nos plantea cuál es la manera de poder coordinar con nuestros compañeros, si son 24/7 o si realmente tenemos un horario de trabajo para hacerlo. La postergación también de nuestros adultos mayores es otra de las tendencias explicitadas. Finalmente estamos en un contexto donde las empresas nunca pensaron experiencias para el adulto mayor. Y no se pensó porque normalmente no son parte de la PEA, de la población económicamente activa. Por lo tanto, son igual a gasto. Y de repente, con el contexto del coronavirus, los adultos mayores cobran una visibilidad por su vulneración, pero también porque nosotros somos los que producimos dicha vulneración. Y no los incluimos de los circuitos, inclusive sociales, cívicos, pero también empresariales, en los que generamos bienestar para la gente. Las experiencias que dañan no pueden ser experiencias válidas. Las experiencias que sirven son aquellas que generan bienestar finalmente. Y hay que pensar por esas personas también cómo estamos contribuyendo al diseño de experiencias centradas en acceso, inclusivas, desarrolladoras, que permiten construir valor compartido. Y finalmente la creencia de nuevos excluidos, la creación de estos nuevos excluidos nos plantea qué cosa. Bueno, ¿cuánto podemos hacer el mundo más humano? Y cuánto realmente nos podemos conectar con experiencias que entiendan la realidad de la casa que está viviendo la persona, su economía, sus ritmos, que ya lo abordaremos cuando veamos cómo investigar esta realidad. ¿Qué nos da como reflexiones todo este conjunto de tendencias? El sentido de urgencia de la transformación digital, el sentido de urgencia de la inversión social en salud y educación, la acción inmediata que nos plantea el planeta también. Ojo, primera vez que respira tanto el planeta. Separaron las fábricas. ¿Qué tenía que pasar un coronavirus para poder desatar eso? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, el modo habitual de trabajo nos lo cuestionó. La manera de poder abordar las poblaciones excluidas como los adultos mayores se han puesto como un tema de discusión. Todos estos puntos nos llevan, por ejemplo, a plantear realidades importantes como estábamos fascinados con la economía colaborativa de Uber, Airbnb y otros modelos interesantes de startups que se convirtieron en tendencia. ¿Cómo vamos a trabajar ahora las experiencias en una economía basada en esto que se denomina economía isolada o economía del aislamiento o del confinamiento, ¿no? ¿Cómo se puede abordar? El lugar de la casa se convierte en un punto donde muchas realidades están articuladas, y eso lo va a abordar Jorge también con un zooming. ¿Qué otra cosa que es importante? Los atributos de valor para nuestras experiencias que se están desprendiendo de esta situación. La nostalgia.
Díganme, ¿cuántos van a comenzar a ver el tema de la nostalgia de compartir momentos importantes, rutinas que tenían antes de salir a comprar el pan en la mañana, como lo ponía Jorge en un artículo? El tema de lo aséptico como atributo de valor en el diseño de experiencias, lo limpio, lo sano, ¿no? Va a ser crucial, porque ahora el concepto que está encubriendo esto es el miedo a poder contagiarse y a desencadenar en otra situación que nos inhabilita de poder sostener nuestras familias o lo que fuere. Lo inmediato y la bondad son aspectos también cruciales. Lo quiero ya. Y la bondad es que también está surgiendo una tendencia micro en el tema de cómo contribuyo con el prójimo. Acá en Perú ya son más de 20.000 que se han inscrito en el Ministerio, por ejemplo, de Poblaciones Vulnerables, vulnerables, y ya la gente está yendo para poder apoyar a los adultos mayores. Entonces es interesante este movimiento de la bondad. ¿Qué experiencias generamos que den bondad? Lo que hago contribuye al otro. Esto va a ser clave para el diseño de estrategias, de experiencias, perdón. La búsqueda de estrategias de redes de mercadeo seguramente va a estar clave. El tema de lo digital es ahora cómo te hago partícipe de una experiencia digitalmente y te la vendo. Muy probablemente tiene que ver con esta economía isolada del confinamiento. La integración de dispositivos de realidad virtual y aumentada para venta de cosas que antes no se podían vender desde casa, de repente solamente online, como zapatos, ropa, etcétera. Brindar soluciones para la vida cotidiana en casa también va a ser un marco de oportunidades. Una vez me decían que el dueño de lo que era Indian Market, que es como el Alibaba de la India, le decía a una amiga mía, Michelle Letterstein, que trabajó la Feria del Hogar, la que impulsó con su padre el tema de la Feria del Hogar, decía, mira, tú sabes lo que tienes que hacer, le dice, tú lo que tienes que hacer es buscar, por ejemplo, los problemas que hay en la cotidianidad. Y tú dices, la gente corta la cebolla y llora. Si tú solucionas el problema de llorar cuando la gente corta la cebolla, te vas a volver millonaria, le decía. Esto era una manera de poder entender lo que pasa en el contexto de casa. Cuanto más lo podamos entender, más nos va a permitir nosotros construir oportunidades de experiencias también de negocio que nos permitan articularnos a esa nueva normalidad que se va a plantear. Para finalizar, con todo lo antes dicho, lo único que quiero decir es, existen varios modelos que están en discusión. El MIT Technology Review ha sacado un artículo referenciando al Imperial College de Londres, en el cual dicen que vamos a tener para poder aliviar esto con un mecanismo realmente de sanidad que atienda a la gente, se necesitan ciclos de 3 meses durante 18 meses para que en esos 3 meses 2 sean de cuarentena y 1 sea de vida pública. No digo que esto se pueda reproducir tan fácilmente en América Latina. Lo que trato de decir es que muchas veces vamos a tener que estar repensando una y otra vez el lugar de la casa como ya un espacio para trabajar y un espacio para articular múltiples realidades. Y que en realidad va a ser muy importante diseñar experiencias y trabajar modelos de negocio pensando apocalípticamente, pero con una acción esperanzadora. Esto puede ser contradictorio. ¿Cómo es esto de acción esperanzadora y cómo puede ser esto de visión apocalíptica? Porque la razón indolente consiste en el siguiente procedimiento. El futuro vuélvelo inagotable y el presente vuélvelo chiquitito, el instante de satisfacción. Una experiencia de nuevo tipo en el hoy tiene que revertir el supuesto de la razón indolente, planteando que el futuro es precario y se nos puede ir de las manos y hay que cuidarlo, y un presente hay que ampliarlo con los saberes de las culturas, integrando la naturaleza e integrando la digitalidad como componentes indisolubles de la nueva normalidad que ahora tenemos que acoger y que no habíamos acogido antes. Entonces, este es el escenario mundo que nos plantea macro tendencias y micro tendencias que tenemos que aprender a leer y que efectivamente tenemos que aprender a investigar. Y ahí encontrar las nuevas motivaciones emergentes con las prácticas que están surgiendo que nos pueden ayudar a repensar cómo hacemos negocio y cómo producimos bienestar. Bueno, muchas gracias. Ahí doy pase para que Jorge pueda continuar esto. Muchas gracias, Alfredo, por las ideas. De hecho, varias de las cosas que vamos a exponer aquí son reflexiones que venimos dando en Future Lab desde hace algunos meses. En realidad, este contexto nos obliga a pensar totalmente distinto, ¿no? Lo que, simplemente para redondear algo que me gustó mucho lo que ha dicho Alfredo, nunca antes ha vivido tan fuerte el tema de la globalización y
estamos viviendo una realidad que se llama globalizada, es decir, tenemos un fenómeno global que se está atacando de una forma local, cada país está abordándolo de una forma distinta, y eso es elemental. Hay una imagen que pueden contemplar, es una imagen muy, muy interesante, es una instalación que se hizo hace algunos años en el MoMA, en Nueva York, y es una instalación de lluvia, 100 metros cuadrados de lluvia, y se llama Caminar bajo la lluvia. Lo interesante de esta instalación es, te da la sensación de que la lluvia cae sobre ti, pero no te moja. Hay unos sensores que te permiten que cada gota de lluvia no te llegue a la piel. Entonces, cuando yo la vi la primera vez, dije, qué complejo es el ser humano, ¿no? O sea, es decir, tenemos la posibilidad de estar bajo la lluvia, pero esta instalación que se puso en el MoMA de Nueva York, en uno de los museos más importantes, generó muchas colas, muchas personas querían vivir esa experiencia. Es por eso que nosotros siempre insistimos en algo central. Queremos encontrar cuál es la experiencia de las personas. Consideramos que el CX y un enfoque en Customer Experience es fundamental, pero consideramos que es más importante aún verlo como persona. Y en este contexto de crisis, en un contexto donde hay cambios de rituales, de cambios de consumo, cambios de comportamiento, entender al ser humano en profundidad es central. Entonces, quisiera que nosotros podamos comprender algo sumamente importante. Las personas no tenemos un solo rol. Cada persona tiene distintos roles. Por ejemplo, yo soy papá, soy consumidor, soy cliente, soy fan de un equipo de fútbol, soy docente universitario, soy hijo y jefe. Y cada uno de esos roles que tengo actualmente en la sociedad me permiten comprender ciertas cosas. Por ejemplo, yo salgo ahora de este espacio y simplemente al cruzar la puerta me convierto en papá. Mis hijos que son pequeños, que tienen 3 años cada uno, son mellizos, rápidamente decir, papá, hay que jugar, papá esto, papá el otro. Y eso es un poco lo que nosotros tenemos que comprender. ¿Cómo podemos saber qué es lo que pasa a la persona en este nuevo escenario? Nuestra lectura es, el coronavirus nos ha puesto en un contexto muy complejo, pero esto no va a acabar, no va a haber una normalidad conocida, vamos a entrar a una nueva normalidad. Y para eso tenemos que entender a las personas en sus distintos roles. Y lo principal aquí es ver cuál de estos roles se activa en cierto momento. Por ejemplo, como consumidor, estoy preocupado sobre el tema de ciertos productos y su abastecimiento. Como hijo, estoy preocupado porque mis padres de tercera edad no se vayan a enfermar de coronavirus. Como jefe, estoy preocupado de que la empresa pueda resurgir en este contexto. Entonces, cada uno de estos roles está relacionado a un escenario y una toma de decisiones. Y eso es muy importante comprender. Lo segundo, la persona multisituada. Nosotros estamos en distintos espacios. Estamos en un espacio de la casa, estamos trabajando con Zoom con la oficina, estamos con Teams con otro equipo, estamos haciendo una videollamada con Colombia, estamos mandando un artículo a Australia, estamos dictando en la Universidad Católica. Entonces, somos una persona multisituada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es cómo ir acompañando, viendo cómo esta persona va relacionándose en cada uno de estos espacios. Y la red social es clave, es súper clave. Diariamente se suben más de 100 millones de fotografías a las redes sociales. Entonces, una de las formas de comprender a estas personas es qué fotografías está subiendo a las redes sociales, qué fotografías consume estas personas, qué artículos en LinkedIn le dan like, qué tipo de escritos están compartiendo. Y comprender una cosa bien importante, no tenemos solamente una persona que consume, sino que produce cosas. Entonces, ese concepto es prosumidor, productor más consumidor. Y en esa complejidad nosotros tenemos que entenderlo. Lo otro es importante es, incluso con el Spotify, es saber qué estás escuchando actualmente. ¿Qué tipo de letras tiene esa canción? ¿Qué tipo de ritmo nos está llevando? ¿Cuáles son las últimas películas que has visto en Netflix? ¿Epidemia? ¿Qué preocupaciones te está generando este tipo de consumo? Entonces, eso nos va a dar un zoom súper importante para comprenderlo. Lo otro que tenemos que también saber es que somos seres sociales, somos seres gregarios, somos seres tribales. No podemos andar solos por más que estemos aislados en nuestras casas. ¿Quiénes son las personas que dependen de nosotros? ¿Quiénes son las personas que nos influyen todos los días? ¿Quiénes son las personas que nosotros seguimos y son nuestros influencers o somos influencers de otro? Toda esta red que nosotros nos configura como seres humanos es sumamente importante saber, poder comprenderla. Cuando voy a comprar algo, ¿a quién le pido permiso? ¿O a quién le pregunto? Oye, quisiera un nuevo auto. Bueno, ahorita el auto no es innecesario, pero quisiera una nueva computadora para la casa. ¿A quién le pregunto? ¿A mi hijo mayor? ¿Le pregunto a mi esposa? ¿Le pregunto a un especialista? ¿A mi amigo el tequi? Entonces,
¿Quiénes son las redes que te permite a ti comprender y tomar decisiones? Lo otro que es súper importante ahora en la actualidad es lo que ustedes están viendo en Alfredo en el fondo y lo que es lo mío, nuestro escenario. Cómo en esta etapa nuestra casa se convierte en múltiples escenarios. Es un espacio donde, por ejemplo, mis hijos, la sala se ha convertido en el nido, el otro cuarto se ha convertido en la oficina de mi esposa, esta habitación se ha convertido en mi oficina, y el fondo me permite saber que soy una persona que sabe ciertas cosas. He arreglado posiblemente este espacio para que ustedes puedan ver cómo he construido un escenario. Y eso es sumamente importante porque simplemente tomando fotografías de los grupos de trabajo en Zoom, ya podemos tener una idea de cómo se quieren representar frente al mundo, cómo se quieren representar frente a sus equipos y cómo están construyendo este nuevo mundo dentro de un espacio complejo. Otra cosa que es fundamental es las personas en este contexto tenemos que entender como personas reflexivas. Este contexto nos hace pensar muchas cosas. Nos pone en el límite. ¿Qué va a pasar el siguiente mes? ¿Qué va a pasar la siguiente semana? Y ahora dirían, ¿cómo puedo levantar esa información de una persona reflexiva? Hay un método que nosotros estamos manejando que es el tema de los diarios. Hay personas que pueden hacer diarios online y nos pueden compartir qué cosas están sintiendo. Porque es una cosa lo que yo revelo en la red, lo que yo revelo en LinkedIn, pero qué cosas no se están revelando. Como diría el gran Erving Goffman, qué cosa está pasando en el detrás de cámaras que nosotros no sabemos. Y en eso que está detrás de cámaras están los dolores, las angustias, los miedos, las necesidades. La gente se puede mostrar muy bien en la foto. Puede ser que estemos incluso con una etapa de romanticismo. Mire, estoy nuevamente en mi casa, viendo a mis hijos, pone fotos abrazándolos. Pero por el fondo dices, nadie me ayuda, no me alcanza el tiempo, ¿cómo pago el siguiente mes? Todos esos dolores son difíciles de mostrar y se pueden mantener a través de un diario o lo que hizo una alumna al cual pude asesorar, los videodiarios. Las personas se filman en su intimidad cuando se levantan, conversan y eso lo comparten en una red. Y termina siendo este videodiario un espacio donde uno puede contar cosas que no las puedes contar a una red más amplia. Y esa información es fundamental, porque es lo que nadie está viendo, ninguna empresa, ninguna organización, y esos son los dolores más profundos que nosotros tenemos que poner los ojos para saber cómo poder, digamos, generar un pain reliever, cómo poder atacar a través de un servicio, qué cosas nuevas te necesitan que la gente no está diciendo y que no lo estamos comprendiendo. Lo otro elemento súper importante, somos personas sensoriales. El ser humano es sensorial. El ser humano huele, el ser humano observa, el ser humano es táctil. Entonces, le preguntaba hace unos días a Alfredo y decía, oye, ¿tú te echas perfume estos días? Me dice, sí, yo me levanto, me baño y me echo un Mont Blanc porque sé que es momento de oficina, ¿no? Entonces, ¿cómo un olor te puede poner en estado de oficina? Entonces, yo también, entonces me baño, me echo perfume y preparo café y lo pongo aquí. Es más, tengo la foto de mis hijos en mi escritorio. Pero alguien dice, si está a 2 pasos, es que me permite saber que esta es mi oficina. Y si los miro ahí es porque los estoy extrañando. Entonces, establecí un lugar para saber que este lugar es mío. Y lo otro, sumamente importante, es que toda esta información nos permite encontrar algo que a nosotros nos encanta hacer, que es identificar los comportamientos emergentes. ¿Qué cosas están ocurriendo? Y nuestra lectura, ojo, y ahí coincido totalmente con Alfredo, porque de hecho todos los días somos más productivos, creo, mi hermano, estamos escribiendo mucho en LinkedIn, y es que en realidad esto va a durar mucho más tiempo. No quiero ser alarmista, pero esto va a permitir que nosotros reubiquemos muchas cosas, el tema de la distancia, el tema de lo tribal, el tema de quién soy, las barreras entre lo íntimo y lo público. Y queda la duda y queda la pregunta en el aire de cómo vamos a gestionar nuestra intimidad para poder separar el trabajo del hogar, de nuestra vida privada. Y eso es un poco los desafíos que vienen. Entonces, en esa línea, desde Future se está desarrollando el Digital IA Research que lo va a exponer Alfredo y que nos demanda a nosotros también una imaginación muy potente, ¿no? Hay dos frases muy bonitas, románticas, una que es la imaginación al poder, ¿no? Y tenemos que usar mucha imaginación ahora para poder encontrar toda esa riqueza que ocurre en las casas y que va a ocurrir en los siguientes meses para comprender a profundidad a las personas como clientes, como consumidores y como padres de familia y los roles distintos que tengan en la sociedad. Le doy pase a Alfredo
para que nos pueda exponer este nuevo método que hemos creado. Bueno, lo primero es, ya entenderán por qué somos socios con Jorge. La capacidad de poder pensar juntos creativamente nos hizo pasar por un proyecto colectivo como Future Lab, y si conocieran a nuestro equipo, se les terminaría de caer la baba. De verdad que muchas gracias, Jorge. Espectacular cómo lo hacen en cuadrado. Yo me he sentido inspirado, fuera de que ya hemos ensayado un poquito las rutinas y todo, ¿ah? Me he inspirado mucho, así que voy a alterar un poquito el orden de lo que iba a comentar. Yo les voy a hablar de Digital Agile Research. Vamos a hacer una publicación probablemente para de acá a 2 semanas con Creative Commons, para que pueda estar al alcance de todos ustedes también y lo puedan descargar, que es un marco de trabajo de cómo hacer investigación. Pero les cuento un poquito. Esto nace porque nosotros teníamos que hacer research at the speed of business, por decirlo de alguna manera, investigación a la velocidad del negocio. Nosotros somos académicos también con Jorge, además de que somos consultores que estamos en la empresa, pero sabemos que los ritmos de la academia y los ritmos de la empresa son diferentes. Entonces, creamos un marco de trabajo ágil para investigar, como lo que hacemos en Scrum cuando se hace desarrollo ágil, ¿no? Y ya como especialistas de Design Thinking, Lean Startup, Lego Series Play, Lean UX, etcétera, lo que dijimos era, tenemos que crear un marco de trabajo. Y lo creamos, pero ahora se nos adelantó lo que ya habíamos pensado, que era el producto 2.0, de poder crear un marco de trabajo, pero desde lo digital. Y además se llamaba DAR. Mira, y en esta época, qué bonito, ¿no? Un modelo que se llame DAR. Es el momento de DAR, Digital Agile Research, ¿no? ¿Cómo comenzamos a trabajar el proceso investigativo? Más que hablarles del marco, que se los vamos a mandar, como les digo, en Creative Commons, para que ustedes los puedan leer, ver sin problema, y estamos haciendo consultorías también con este marco. Me interesa ver los tópicos claves que un investigador digital debe tomar en cuenta, y ustedes también como decisores, Chief Customer Officer, o de repente están siendo gerentes de experiencia del cliente, o están como una sugerencia de marketing que les han dado la consigna de poder estar con la experiencia del cliente, suele suceder, ¿no? Una de las cosas importantes aquí es tener claridad sobre las pistas. Primero que nada, voy a comenzar por lo último. Nosotros tenemos que rastrear eventos mediáticos. Tema que ha señalado Jorge muy bien. Cuando hacemos investigación cualitativa, para poder entender en contextos reales a las personas, interactuando con observación participante, situaciones experimentales creativas donde les ponemos algunas situaciones para producir que su imaginación nos bote digamos, las tendencias emergentes a nivel motivacional, etcétera. Todo lo armamos, sale muy bien, pero ¿y en la red cómo se ve eso? Con los eventos que a veces se posicionan a la hora de poner un video, colgarlo, compartir. ¿Qué es lo que la gente estaba compartiendo? Decía Jorge, hoy en el coronavirus, en las redes. ¿Cuáles son los comentarios que está recibiendo? Entonces, poder partir del evento mediático es crucial. Con las otras investigaciones, esto no son marcos que se contrapongan, nosotros abordábamos 3 tipos de momentos en People Experience. Primer momento es un momento transicional, otro momento es hito y otro momento es hoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de ver al Customer Experience, que es el rol de cliente, tú ves a la persona viviendo un momento de me caso y mi vida cambió, tengo hijos y mi vida cambió, logré el 3er año de universidad con el préstamo que me hicieron y tengo un hito, lo festejo, ya llegué a la mitad del pago de mi crédito hipotecario, a festejar se dicho hito. Y momentos hoyo, estoy en crisis, no sé qué hacer, en este momento se me ha venido el trabajo, la familia y tengo dependientes. Hoy día el mundo, no les planteé de esa manera categórica, pero el mundo se va a dividir entre los que tienen dependientes a su cargo y los que son independientes. Y van a ser 2 maneras de vivir las realidades que hay que investigar. Entonces, las maneras de poder posicionar eventos mediáticos van a ser claves también a nivel de análisis de redes sociales, porque este es un buen contexto. Pero entendiendo entonces momentos y eventos, en donde los momentos transicionales de hoyo, de crisis, o los momentos hito, tienen que dialogar con eventos mediáticos en Facebook, Instagram, Netflix, usabilidad en LinkedIn, etcétera. Ahora podemos ver un paso más, que es
Muy bien. Entonces, ¿yo hago investigación digital? No, no te confundas. Lo primero es que investigar digitalmente no implica un digitalocentrismo. Quiere decir, nosotros investigamos en el hábitat digital que se está creando, pero no estamos investigando el canal digital, sino a la persona en ese hábitat digital que se está produciendo. Entonces, primera, después del tema de eventos mediáticos como tu jeroglífico para ir viendo cosas, tenemos que entender los contextos digitales como los espacios donde las personas generan nuevos comportamientos emergentes, formas de uso diferenciado y prácticas distintas, pero es un contexto, no es el canal digital, cuán bueno es, cuán malo es, no es el uso, UX, en Digital UX, no es el uso de la persona sobre la plataforma, no es, también lo incorpora, pero no solamente es. Luego, el tercer punto, la experiencia digital involucra lo que dijo Jorge. No se olviden, sensorialidad y afectos, es decir, cuando vas a hacer una investigación, ¿qué olores hay en la casa? ¿Cómo hacen con el tema de los olores? Por ejemplo, quiero pensar, me he comprado un spray para ambientar el ambiente, despejarme. ¿Cómo hacemos? Estamos viviendo todos juntos, ¿no? Todos tenemos rutinas para bañarnos en un momento de la mañana y estar tranquilos. ¿Cómo trabajamos el momento de la comida? ¿Cuáles son los rituales que se articulan al olor, a ordenar la mesa? ¿Qué tipo de motivaciones hay con la mesa? Ahora hay expectativa por reunirnos todos y almorzar juntos que antes no se podía. Esos espacios sensoriales y afectivos son cruciales. Es el otro tópico importante. Entonces ya tenemos eventos mediáticos, contexto digital y la experiencia digital, que finalmente es una experiencia sensorial y digital. Cuarto tópico, tienes que comprender las prácticas y los ritmos. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que ver qué prácticas están emergiendo y cómo te divides entre el trabajo, la casa, la atención a los chicos, la escritura, la coordinación telefónica, el conversar con tus amigos, hablar con tu esposa, el ver a tus padres, a cuidar, lo que fuere. Pero estos ritmos te plantean, ¿cuánto haces? 10 minutos te dedicas a esto, luego pasas a otra actividad o es una actividad sostenida en el tiempo. Así entendemos bien a esa persona que le queremos dar una experiencia. ¿Se entiende? Entonces, las prácticas y sus ritmos con su vínculo en lo digital dentro de la casa, dentro del espacio de confinamiento, resulta en esta época fundamental. Porque muy probable después de esto tengamos empresas que digan, imaginémonos, ¿no? Ya se acabó el coronavirus, no se preocupen, el 12 de abril retomamos con todo. Perfecto. Y no hay ni siquiera escalonamiento de regreso a labores. Bacán. Les aseguro que hay empresas que van a decir, vamos a hacerlo interdiario. Y vas a tener días de casa. Y que tienes que articularlos. Ya la normalidad no va a ser la misma. Quinto punto. Comprender las cosas de la casa y cómo se distribuyen. La objetualidad es crucial. La televisión se prende, se apaga, en qué momento, en dónde la ponemos, cuando estamos trabajando, en dónde la reubicamos. ¿Qué momentos tengo yo para poder escuchar de repente una noticia de YouTube, pero estoy escuchando el mensaje presidencial también? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con ese tipo de aparatos que están jugando con la sonoridad en pleno contexto? Las cosas y su distribución. Voy a cambiar el espacio que tengo, voy a armarme un lugar, como decía Jorge. Tienes que entender dónde pones el librero, dónde pones los libros, dónde pones el escritorio, por qué lo pones ahí, porque te da una intención y una motivación del sujeto de querer tener un espacio para sí mismo, por ejemplo, en el ejemplo que había puesto Jorge. De las cosas termina siendo un quinto tópico. Sexto tópico, la cualidad de las relaciones que han emergido. ¿Esto qué quiere decir? Tú te estás encontrando con otras personas, no solamente en lo presencial en tu casa, sino en lo digital. Y tienes que intercalar ese tipo de vínculos que se están creando. ¿Qué tipo de vínculos estás generando con tus redes sociales, con tus amigos de promoción, con tus compañeros de trabajo, con las personas que están en ese momento habitando la casa? ¿Cuál es la nueva cualidad? ¿Es lo mismo ser esposo hoy? Yo me lo pregunto, yo creo que estoy teniendo varios desafíos también, y varias cosas que tengo que cambiar, mi mindset tiene que cambiar. ¿No? Siempre me he considerado un feminista radical, creyendo en los derechos de la mujer y todo, y cómo me cuesta ahora estar lavando los platos, por ejemplo, pero tengo que luchar contra mí mismo. Hay una serie de cosas que se van trastocando porque te habías acostumbrado a un tipo de vida, un tipo de forma de estar fuera de casa,
Y ahora tienes que comenzar a ver qué tipo de vínculo recíproco, solidario, generas en tus redes sociales, en tus espacios de casa, etc. Entonces, la cualidad es muy importante y la definición de lo que Jorge denominó el escenario de encuentro, el escenario de uso. ¿Cuál es el escenario de uso? ¿Cuál es el escenario de encuentro? Para decir cómo te puedo hacer llegar una experiencia. Séptimo punto, el mundo social. Tú estás creando un micromundo dentro de la casa que es ubicuo y es simultáneo. Por lo tanto, ¿cuál es la vida social hoy de Jorge y de Alfredo o de cada uno de ustedes? ¿Cómo definirían la manera de vivir su mundo social? ¿Cómo lo plantean incluso desde un contexto que es isolado, ¿no? Para los que no tienen dependientes, y un contexto con dependientes? Esto va a ser crucial, porque estás creando tu mundo, recreando ese mundo social mediante otras formas de conectividad. Y finalmente, tienes que ver las formas de pertenencia local y glocal, como diría Jorge. Porque, ¿cómo estoy participando yo de este mundo? Para el gobierno es un gran desafío en este momento diseñar experiencias de empoderamiento ciudadano. Es imposible pensar que sean solamente experiencias de control ciudadano. Eso solo genera temor y solo genera angustia. Lo que tenemos que hacer es partícipe a la gente en plataformas online de cómo poder ir generando soluciones para problemas críticos que no se abordaban. Educación, salud. Los ancianos de un edificio van a participar hoy de nuestras discusiones sobre la educación de nuestros hijos, por ejemplo. ¿Nos interesa que los ancianos estén participando del colegio, de los problemas locales que estamos teniendo y afrontando, que los colegios se aboquen también a discutirlos? ¿Cómo va a ser el nuevo orden? ¿Necesitamos colegios o va a ser una red de docentes a través de la plataforma online que pone un municipio donde los docentes pueden tocarte cualquiera porque los contenidos finalmente son la problemática social en el que el propio estudiante está siendo empoderado para participar y aprender? Entonces, esos son un poco los puntos que les quería decir sobre cómo investigar digitalmente, ¿no? Contexto digital, experiencia digital con sensorialidad y efectos, prácticas y ritmos que tienes que detectar, las cosas y su distribución y circulación dentro del contexto, en este caso de confinamiento, la cualidad de las relaciones y los escenarios de uso y encuentro que se producen, en qué escenarios y cómo, y finalmente la localidad como un concepto muy importante, cómo estás creando identidad local a través de los espacios en los que tú te mueves, ¿no? Antes de estar en La Molina, San Isidro, ¿qué significaba? Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo se come eso? ¿No? Entonces, el evento mediático va a ser un caballito de batalla para nosotros porque vamos a tratar de rastrear los eventos que emerjan. Bueno, muchísimas gracias. Doy pase a mi hermano Jorge Juárez. Gracias, Alfredo. Y gracias por la exposición, porque ya viene el Digital Year Research, que es un trabajo colaborativo muy bonito que estamos cerrándolo ya y que lanzamos la siguiente semana. Yo voy a hablar ahora de futuros escenarios. En realidad, aquí hay dos cosas bien importantes que tenemos que tener en cuenta. El primer concepto es etnografía anticipatoria, cómo la etnografía nos va a permitir saber qué señales, qué tendencias hay para poder saber por dónde va el comportamiento, punto número uno. Y segundo, future thinking, que es una de las metodologías que a nosotros nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos permite pensar no solamente en lo que va a ser, sino en los futuros que van a ser, o posibles. Entonces tenemos futuro posible, futuro probable y futuro deseable. Aquí me gustaría extremar a ciertas cosas, porque extremar, así como cuando uno hace design research y dice vamos a buscar el arquetipo extremo, vamos acá a buscar el futuro extremo para pensando el futuro extremo, poder pensar cosas que pueden ocurrir. Y de hecho, algunas ya están ocurriendo a nivel de señal. Lo primero es el tema del equilibrio. Y cuando hablo de equilibrio, no hablo de una persona que hace equilibrio en un circo, sino cómo vamos a equilibrar de hoy en adelante el tema del home office con la vida sana. ¿Cómo vamos a evitar los futuros estrés en nuestros colaboradores? ¿Cómo vamos a evitar que caigan en ansiedad? Entonces, eso va a ser una línea muy, muy importante en el futuro. Posiblemente van a haber coach por teléfono, va a haber terapeutas por teléfono, va a haber capacitaciones que nos permitan manejar nuestra vida y controlar nuestro tiempo. Punto número uno. Punto número dos, el nacimiento o renacimiento del cliente hipercrítico y memorioso.
¿A qué me refiero al cliente hipercrítico? Aquel que no solamente te lee ya el Arial número 3 que pones en el envase, sino aquel que busca ser comprendido, que busca ser escuchado, que no busca ser bloqueado por tu community manager, que no quiere fake news, que no quiere espectacularización de las noticias y que quiere que ya no haya una instrumentalización del miedo. Ya los gobiernos y los sistemas hegemónicos tienen que dejar de instrumentalizar el miedo. El miedo no es importante en estos contextos. En este contexto es importante información de calidad y validada y no fake news, porque eso lo que va a generar es miedo, ruido y puede haber un levantamiento social. Tercer punto importante, momentos memorables. Las organizaciones tienen que ver en este cliente hipercrítico cuáles son los momentos memorables que le van a generar. Hay tres conceptos que nosotros manejamos, que es el momento pico, cuando llegas a una cosa muy importante, el momento hoyo, en el cual muchos de nosotros nos podemos encontrar, y el momento de transición. Y este cliente hipercrítico va a ser un cliente memorioso. ¿Qué hizo mi banco cuando yo me encontré en esta situación donde no poder pagar? Crítico en el sentido de que va a revisar cuáles son las condiciones. Me vas a cobrar más dinero por haberme postergado la deuda. Te acordaste de mí cuando estaba en una situación compleja. Entonces el cliente memorioso hace una cosa fundamental. Lo tercero, tribus digitales. A nosotros nos encantaría meternos en los grupos de WhatsApp que están generándose ahora. No saben la cantidad de información que corre a nivel de WhatsApp. La cantidad de información que corre a nivel de grupo que se han creado. Se han creado un grupo en el Facebook que se llama Barrio Cuarentena, donde la gente pregunta qué hacer para pasar tu cumpleaños solo, hasta qué cocinar. Y eso es interesante porque son redes de apoyo, nuevamente. No tenemos al grupo con nosotros, pero tenemos tribus digitales. Y eso hay que pensar a seguirlas. Cuarto, el tema de la educación transmedia y local. Ya la educación tiene que descentrarse del espacio educativo como espacio físico y tienes que encontrarlo en muchos lugares. Alfredo Soñada me decía, sería interesante que Netflix vaya a tener un programa educativo y que tú puedas tener una asesoría con un profesor que te vea haciendo apreciación de cine contemporáneo, una clase magistral, no sé, con un cineasta, imagínense. Y nosotros manejamos actualmente una plataforma que se llama GetAstra de conocimiento comprimido y nuestro sueño era que los taxistas en el Perú pudieran escuchar nuestros audiolibros y estudiar mientras manejan. Eso es translocalizar el conocimiento. Pero además, tenemos que pensar quiénes son las personas que saben y tienen mucho conocimiento y están en desuso. Por ejemplo, mucha gente que se ha jubilado y que son especialistas en muchos temas. Volvemos a regresar a las ágoras, los espacios de aprendizaje, que puede ser en el edificio donde vivo. Hay tres especialistas en negocios y posiblemente con los chicos que estudian negocios pueden tener un sábado de conversa en los espacios comunes. Imagínense cómo esta persona se va a alegrar, pero además los nuevos lazos sociales que se van a generar en estos contextos de aislamiento. Un punto importante es el tema de la salud y lo biopolítico. Nuestros celulares, nuestros Apple Watch, van a dar información que nosotros vamos a tener que saber hasta dónde dar esa información. Y se va a poner en debate, o queremos seguridad o queremos vigilancia. Vamos a tener que ver de qué forma el conocimiento que se ha adquirido sobre temperatura, ritmo cardíaco, si hemos corrido o no, si hemos salido a hacer deporte, toda esa información la pueden tener las aseguradoras, los reclutadores de personal. Si esa información nos va a impedir conseguir un empleo, son cosas que ya están pasando y que hay que poner en discutir. Otro tema, el realidad aumentada, también otro sueño en Future Lab. Consumiremos con realidad mixta, realidad aumentada. ¿Cómo va a ser escuchar espectáculos? Yo recuerdo que hace 6 años asesoré a un alumno que me decía, profesor, en el futuro los conciertos van a ser streaming. Y decían, estás loco. Yo quiero escuchar a la gente, tomar mi chela, sentir la vibración de los parlantes. Me decían, no, profesor, el futuro es el streaming. Y decía, imposible. Y ahora seguro estará acordándose de mí porque su proyecto era súper vanguardista, pero yo me movía en una sociedad sólida y él se movía en una sociedad líquida, que no era de mi generación. Otro punto importante, nuestro tema corporal. En el siglo XVIII se descubrió que el cuerpo respiraba y a partir de eso se hicieron grandes avenidas, grandes plazas, edificios con techo alto. Y si ahora se ha descubierto que el cuerpo puede matar a otro a través de un virus, que hay que tener una distancia, ¿cómo se van a repensar las ciudades? ¿Y cómo se van a repensar los departamentos a partir de este punto de quiebre que es coronavirus? Y otro elemento que mencionó Alfredo, el tema de la nostalgia. ¿Cómo la gente va a ir al cine? ¿Van a estar separados? Yo le decía a Alfredo, quizás
muchos estacionamientos se van a convertir en los nuevos cines. La gente va a ir como en los viejos tiempos con su auto a ver películas. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que no tengas un relacionamiento con el otro con una distancia cercana. O sea, estamos pensando en nuevas formas de cine. Y la gente que le gusta mandar flores, ¿cómo te aseguras que las flores estén totalmente asépticas? Y tendrán protocolos, la gente de esas agencias de flores, te lo entregarán con guantes, en cápsulas. O sea, eso es alucinante. Y otro tema fundamental, muy del ser humano, el amor y el sexo. ¿Cómo sería el amor en los tiempos del coronavirus y post-coronavirus? ¿Cómo vamos a amar? ¿Cómo vamos a conquistar? ¿Cómo vas a bailar una cosa, un ritmo lento si la persona está muy separada? En Tinder, por ejemplo, lo que he hecho ahora es liberar a la gente el Tinder Premium. Y tú ya no puedes solamente contactarte con gente que está dentro de tu localidad, sino con gente del mundo. ¿Qué significa eso? Que Tinder se está volviendo una red mundial de sexo, una red mundial de contactos, se está deslocalizando el amor. ¿Qué está pasando con el amor en los tiempos actuales y lo que viene? Y finalmente, una cosa que nos llama mucho la atención es cómo vamos a salir adelante en el futuro con nuevas alianzas y fortalecer cosas que debían estar fortalecidas. Estado, sociedad civil y sector privado, pensar conjuntamente estos nuevos escenarios. Me hemos dado cuenta ahora que aquellos sectores que nosotros no considerábamos importantes son sectores ahora relevantes, las personas de limpieza, las personas de los policías. Y aquí hay un momento de refundación que hay que aprovechar. Refundación de aquellas organizaciones que no eran muy creídas, aquellas organizaciones que tenían problemas con sus clientes. Es un momento de refundar un nuevo vínculo. Y este nuevo vínculo ocurre porque nosotros, como seres humanos, necesitamos elementos simbólicos. Y el gran reto es que toda esta transformación digital, esta transformación que se viene, no generemos nuevos excluidos, sino sepamos cómo minimizar los impactos negativos que va a venir con esta transformación digital y evitar nuevos excluidos en nuestra sociedad. Eso. Y creo que ya ahora se vienen las preguntas, no sé. Sí, muchas gracias Alfredo, Jorge, por todo este conocimiento que nos han podido brindar en tan poco tiempo, en verdad. Y bueno, sí, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Tendrán un par de minutos para que puedan formularlas. Las puedo chequear y empezamos. Un saludo muy especial a la comunidad de CX, que Paolo Díaz siempre preside y está incentivando esta articulación entre todos los apasionados del CX. La verdad que muchas gracias, Paolo. Tú sabes que estos espacios también son importantes para ir reflexionando incluso más allá del CX, para entender nuestro lugar también con el cliente, ¿no? Por eso estamos muy contentos de contar con la participación de varios de la comunidad. Un abrazo también a las personas que es de Service Design, el colectivo de Service Design que están siempre trabajando en pro de poder profesionalizar la visión que existe, así como Speculative Design también que están con nosotros el día de hoy, y bueno, otros colectivos más que han estado escribiéndonos súper interesados por lo que estaba dándose y además con un muy buen éxito y recepción a nivel de los participantes. Muchísimas gracias por todos ellos. Y saludo a distintas tribus ágiles también que se están sumando. Y un saludo especial a nuestro equipo de Feature Lab que ha hecho posible toda la organización, todo lo que es el detrás de cámara, ¿no? Es el backstage para nosotros poder estar aquí conversando con ustedes, ¿no? Y compartiendo. Ok, ya tenemos por aquí alguna pregunta. La primera es, sobre Futures Thinking, ¿hay modelos estadísticos o similares para reformular los escenarios potenciales de futuro? ¿Cuáles recomiendan? Bueno, lo primero es que eso no se llama future thinking, eso se llama prospectiva. Y la prospección sí tiene escenarios de modelación matemática para poder generar análisis de patrones, digamos, emergentes, pero que ya tienen una línea de crecimiento que te ayuda a ver la evolución. Pero no es de lo que trata future thinking. Yo les comento ahí un poco la diferencia. El concepto es strategic foresight, quiere decir anticipación estratégica. Y el proceso es un proceso de lectura de datos que te pueden dar de Big Data y otros informes claves que puedas tener, pero que además requiere de hacer investigación etnográfica, cualitativa. Por eso los aspectos que hemos dicho
no son aspectos que se pueden generar con modelos predictivos matemáticos, que no están de más revisar. Yo he citado uno, he citado el modelo matemático que ha generado el MIT con Technological Review sobre el Imperial College de Londres. O sea, no estoy diciendo que no se haga. Lo que digo es que lo prospectivo no es lo anticipatorio. No existe un futuro, existen varios futuros. Y los futuros son probable, plausible, preferible y es posible, plausible, probable y preferible. Son 4 tipos de escenarios que te pones para modelar las tendencias en dichos escenarios de futuro. Y el proceso que tienes son de 4 pasos. Análisis de las tendencias macro y micro. Las micro las sacas con la etnografía, las macro las sacas de todo el estudio que vas haciendo de las tendencias de informes, investigaciones, big data, etcétera. Y luego modelas, y eso tiene que ver con pensamiento estratégico, no tiene que ver con predicción, modelas los escenarios potenciales que se generan y luego te cuestionas las implicaciones que estos te dan sobre lo que hoy día estoy haciendo y tomo la decisión finalmente de integrar acciones que se integran hoy a lo que estoy haciendo. Entonces gestiono el futuro desde el presente, el futura experiencia de mi cliente al futuro cliente que va a venir. Eso lo digo ¿para qué? Para que no se entienda que más bien tenemos que estar con los fetiches de Big Data, modelos predictivos, prospectiva, sino de lo que se trata aquí es articular esa riqueza como un indicador de que algo pasa, pero ¿qué te permite la investigación cualitativa o el Agile Research? Lo que te permite es encontrar el outlier. Cuando tú haces un análisis, por ejemplo, de curva de la demanda, curva de la oferta, te viene el coronavirus, ¿de qué te sirvió? No, es que yo me monté sobre la ola de la curva de la demanda, pero vino el coronavirus y te tumbó esto. ¿Cómo te reubicas? Tenías que mapear los outliers, los que están fuera de la tendencia y que de repente te permiten tu reconversión. Entonces, esto se hace cualitativamente mapeando las motivaciones y comportamientos emergentes que están dándose como eventos mediáticos, como la cotidianidad que está involucrada en esas personas a las que te diriges cuando hablas de CX. Y si quieren un modelo matemático predictivo, lo pueden encontrar en Nielsen Group, más para UX, y él trabaja un poco modelos predictivos, pero para hacer investigación también de usabilidad y de flujos de usabilidad, que está muy interesante, la verdad, pero Sí. son insumos para nosotros para hacer nuestro estado del arte, por decirlo así. Sí, y bueno, para complementar, es que nosotros no nos peleamos con el Big Data, pero sí lo que nosotros hacemos es Big Data, ¿no? Es data densa. Y hay ejemplos muy, muy interesantes, ¿no? Un primer ejemplo de esto es el caso Nokia, donde una antropóloga hizo un trabajo de campo muy interesante en China y le advirtió a Nokia que tenía que sacar smartphones, que la gente estaba dispuesta a pagar, la gente incluso del sector muy, muy pobre, está dispuesto a dar la mitad de su sueldo por comprar un iPhone. Sin embargo, al no ser una data probabilística y no ser un big data, no le hicieron caso, pero ella tenía una data muy importante que era lo que no estaba viendo las cifras, porque tú simplemente mides lo que sabes, no puedes medir lo que no sabes. Y esa es la gran diferencia. Y lo segundo es el caso de Netflix. Netflix hace un giro de tuerca muy importante que le hace ganar muchos millones cuando los tecnógrafos entran a las casas a ver lo que la gente veía y las clásicas encerronas de Netflix. Cuando Netflix se da cuenta que más que tener miles de series, lo importante es tener varios episodios y varias temporadas, gol de media cancha. Pero ¿cómo se descubre? Porque la Netflix decía, pero mis cifras no dicen eso. Metiéndote en la casa de la gente, viendo las películas con ellos, comiendo la canchita el fin de semana, te enteras cosas que las estadísticas no te van a decir. Eso también se le llama small data. Los que quieran con Lindstrom, por ejemplo, podrían revisar literatura sobre eso. De hecho, Big se lo data, vamos a mandar, creo, de regalo, ¿no? Luego. sí, sí, después de que termine este webinar, van a tener, como somos representantes oficiales de Get Abstract, ustedes van a tener 6 libros condensados. Bueno, le ponemos el 7º, Small Data también le mandamos, para que tengan un montón de libros resumidos en 5 a 6 páginas para la toma de decisiones. Ok, tenemos otra pregunta. ¿A qué se refieren con la etnografía anticipatoria? Buenísimo. A ver, yo doy 2 pinceladas. Lo primero es que existía en el año 76 un autor que se llama Textor. Él trabajaba lo que era ethnography, o sea, era la etnografía de futuro, ¿de acuerdo? Y se mandaba a hacer instalaciones de cómo sería el futuro para provocar reacciones en la gente y así poder ver qué necesidades
emergentes, no actuales, podrían surgir cuando esta persona se encontraba con esta situación de ciencia ficción. Luego esto ha sido muy trabajado por en la psicología de futuro para ver los tipos de pensamiento que estaban involucrados en situaciones experienciales y por la antropología del futuro, que se trabaja desde los 80s aproximadamente y que tiene gran relevancia en los 90s y cobra una viada brutal a partir del año 2000, que hasta tenemos journals que se han abierto de esto. Entonces, el concepto de etnografía de futuro y de cómo esto se va organizando en esquemas de trabajo anticipatorio, es lo que buscaba era anticipa la necesidad que no está siendo vista por la tendencia hegemónica, pero que podría ser ese outlier que les decíamos, fuera de lugar de la tendencia y de la curva de evolución de la demanda y la oferta, por ejemplo, y que podría ser el centro, como pasó Blockbuster y Netflix, estas cuestiones archiconocidas que lo digo solo para ubicarnos porque estoy cansado de dar los mismos ejemplos siempre, ¿no? Y tenemos 1000 ejemplos más. Ya será para la siguiente conferencia. Tenemos 1000 ejemplos más de verdad. También Entonces, viene. Sí, también viene. Pero el concepto es cómo esto se vuelve luego el centro y crea una tendencia. Eso es etnografía anticipatoria y solo se encuentra dentro de lo que es la vida de las personas como microtendencia. ¿De acuerdo? Eso es. Y una de las cosas que nos apasiona para poder hacer esta etnografía anticipatoria es diseñar escenarios. Entonces, porque a veces es muy difícil activar la imaginación. La imaginación es una cosa muy importante que hemos desarrollado de niños, pero el colegio ha matado nuestra imaginación, nuestra creatividad. Y para poder sacar esa información, lo que nosotros planteamos, instalaciones de cómo sería, por ejemplo, la oficina del futuro. En ese momento, cómo vemos cómo las personas se mueven en esa oficina del futuro, cómo se sienta, cómo manda correos. Hace poco diseñamos a la banca del futuro también. Entonces, eso es súper interesante porque lo planteamos en escenarios que la gente no sabe, y hay un término que le gusta mucho a Alfredo, que son objetos diegéticos, ¿no? Objetos que no existen, pero que te generan y dices, oye, ¿cómo es esto de un celular que prepara café, ¿no? Qué raro. Entonces, esas mezclas raras que nosotros podemos hacer, plantear que la gente pueda reaccionar frente a eso que llamamos instalaciones. En la Universidad de California lo llaman parasites. En Londres hacen estas instalaciones también de choque. Entonces, hay una movida bien interesante, pero sobre todo fuera. Nosotros, digamos, mantenemos esta línea gracias a nuestros contactos y a nuestros vínculos que hemos tenido con otros espacios de académicos y de futuro, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente. El modelo que proponen Digital Agile Research podría aplicarse como metodología de investigación para una tesis de licenciatura. ¿Cómo podría vincular este Agile Research con una investigación académica? ¿Es posible? Yo creo que es muy buena la perspectiva. Nosotros lo que hemos hecho no es... Perdón, que están con la bocina de la emoción. ¿Ya ven cómo la convivencia es compleja ahí? Están que tocan la bocina Lo público y lo privado, los nuevos rituales de la Así es, ciudad. así es. No, les comento, en realidad con Jorge hemos tenido la iniciativa de ver ya un convenio con una universidad con la que queremos asesorar a las personas para que puedan llevar este modelo y generen valor rápidamente con conocimiento a las empresas, ¿sí? Entonces, nuestra perspectiva, nuestra mirada, nuestro enfoque está centrado en este momento en que el conocimiento profundo, pero con un marco de trabajo riguroso, puede salir de manera oportuna para la toma de decisiones. Si creemos esto, estamos viendo con qué facultades de ingeniería industrial, negocios también, se puede motorizar esto. Es también un prejuicio de la academia, nosotros venimos de las ciencias sociales, a veces en antropología y en otros contextos de psicología, desarrollar marcos como estos. Lo único que les podríamos decir es que claro que se puede, y existe bibliografía que lo sustenta. El tema es que nuestro aporte aquí es crear un marco con rutinas, con tiempos, con roles que te permiten generar bien una investigación. ¿Cómo ha sido la investigación académica? Laxa, pues. Laxa. Tú dirás, pero si es académica, pero ha sido laxa. Yo me voy a dar mi tiempo, contrato a las personas, les pongo dinero para que me hagan el reclutamiento de las encuestas, todo el procesamiento lo tercerizo, luego veo cuando ya está a punto de salir mi journal y tengo que enviar el artículo para la revista o para la tesis, ahí me pongo a escribir. No hay rutina, pues no hay marco de trabajo.
Entonces lo que creemos es que esto genera un marco, es como Scrum, por eso les decía. Scrum es un marco donde tienes ciertos eventos claves, por ejemplo, Deep Engagement, Deep Human Engagement, ¿no? Como te vas desarrollando una implicación profunda, Human Deep Engagement, perdón. Tienes momentos en los cuales haces tus rituales de debriefing, tienes formatos de debriefing para poderlo tener días por día, pero claro, es trabajar tu investigación. Entonces, claro que se puede aplicar, ¿no? Claro que sí, pero ojo, es investigación etnográfica, es investigación, si quieres, ya no solo etnográfica, cualitativa, es lo que tienen que tener claro, no es cuantitativa, ¿sí? Ok, pasamos a la siguiente. ¿Cómo logramos conectar y superar los temores que muchas personas tienen a lo digital en este nuevo marco de investigación de Digital AI Research? En realidad, aquí lo importante es saber que nosotros en general tenemos ya un vínculo con lo digital, ¿no? Lo digital no es que sea nuevo. Hay quienes todavía no se han entrado a lo digital y significa paradigmas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que no confía todavía dejar dinero en el banco. Ese es un paradigma. Segundo paradigma, gente que no confía sacar dinero del cajero. Menos meter dinero para pagar cosas. Tercer paradigma, gente que no confía en hacer transacciones. Cuarto, yapear. Quinto, ya Bitcoin, y ese ya es otro paradigma, pero ¿qué ocurre? Que hay que ubicar a la persona en estos distintos arquetipos, ¿no? ¿Cuál es su vínculo, su cercanía y su lejanía con lo digital? Y ojo, que también podemos tener prejuicios. Mis papás, por ejemplo, que ya tienen más de 60 años, yo pensé que no iban a ser tan digitales. Y mi mamá siempre dejaba su celular, su smartphone al lado de su teléfono fijo. Pero cuando nacieron sus nietos, el teléfono se volvió la filmadora, el WhatsApp con las amigas para mandar la foto de los nietos, ahora hacer videollamadas. Entonces yo decía, pero ¿cómo pasaron a no ser digitales a entrar a esto digital? Y es que en realidad hay que ver cómo se conecta lo viejo con lo nuevo. No, esto no es tabula rasa, no es borrón y cuenta nueva. Y pensemos un datito así chiquito para pensar. ¿Quiénes han sido las encargadas de la memoria visual de las familias? Las mujeres. Los que se encargaban de hacer los álbumes de las fotos, los que se encargaban de poner la foto. Yo veo a mi papá tomar un par de fotos, pero mi mamá es la que toma un montón de fotos. Entonces, viejas prácticas aparecen en nuevos escenarios digitales. Y eso no hay que olvidarlo. No se trata de simplemente entrar en una onda digital. Hay un paso, hay un cambio, pero también hay continuidades, ¿no? Para complementarlo y de manera muy chiquita es, acuérdense que este es el momento de educación digital más increíble que tenemos con el tema de la cuarentena. Es el momento realmente más increíble que tenemos para educar digitalmente a nuestra gente a través del omnicanal. No va a existir otra experiencia como esta tan potente. Y les comento, nosotros lanzamos una campaña, por ejemplo, para darle a todas las personas, o sea, todos tus colaboradores, 100% de tu empresa y 100% de tus clientes, les vamos a dar Get Abstract gratuito hasta el 18 de mayo. Lanzamos una campaña. Ya tenemos varias empresas grandes que han dicho, me sumo. ¿Para qué? Para poder pasar el tiempo libre y fortalecer capacidades con estos libros condensados y audiolibros que se ven entre 8 a 10 minutos. Se sumaron, se metieron, estamos en plena campaña, súper interesante. ¿Y qué creen? La recepción es potente, porque la gente tiene ahora un tiempo para la exploración de esos canales digitales y están viendo que todo tiene que ver. Para estar conectado, tienes que conectarte con lo digital. Antes no lo sentías como una necesidad, pero ahora para estar con el amigo tienes que ver cómo. Tenía una llamada de una persona recontra conservadora, pero recontra conservadora, que no es nada digital, y estaba en Alemania varado, porque se iba a ir para España. Y es un consultor senior de negocios, y me dice, Alfredo, prende tu cámara. Desesperado porque yo prendiera la cámara. Yo decía, pues estoy en pijama, ¿no? Pero quería verme la cara porque es lo mágico de poder sentirse conectado en ese momento. Tengamos cuidado con los prejuicios. Y por otro lado, utilicemos este momento para poder educar a nuestros clientes en una experiencia digital que no se va a repetir si es que no se vuelve a dar. Ojalá que podamos vencer esto rápidamente, o que se puede ir repitiendo en el tiempo y con más razón, esta va a ser la manera de llegar a ellos también. Entonces, no seamos tan cegados de decir, ellos no son. Ahora, lo que sí es pensar en los excluidos, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo como experiencias digitales desde la exclusión? No desde la clase media, no desde la clase alta, desde la exclusión.
cómo lo digital se articula ahí. Eso es lo que tenemos que discutir en estos momentos, y esa es la discusión más fuerte, ¿no? Porque la mayoría de peruanos tiene smartphone, pero está subutilizado, ¿no? Y no necesariamente le están sacando el provecho para los tiempos libres y las conexiones y la generación de valor. Bueno, podemos seguir hablando de eso, pero ahí me caen. Ok, pasamos a un par de preguntas más. ¿Nos pueden contar algún caso de aplicación de Digital Research o UX Research en el mundo? Uy, hay distintos, Jorgito, tú ahí entra sí, con todo. distintos casos súper interesantes. Nosotros estamos bastante vinculados con una profesora en Australia, que es Sarah Pink, que maneja muchos de estos proyectos y tiene proyectos muy interesantes. Uno de estos proyectos, bueno, en realidad uno y otro chiquito voy a contar, es el tema del uso de la energía, ¿no? El Ministerio de Australia estaba muy preocupado por el uso de energía en las casas. Entonces empezaron a hacer videotour de cómo la gente usaba la energía. Por ejemplo, había una cosa bien importante. ¿Por qué tanta gente tenía lámparas prendidas, no? Y era por el tema de la calidez, ¿no? Que le prendía. Entonces, un consumo, digamos, energético está muy vinculado a un tema emocional. Y era un tema de la digitalidad. Y otro segundo tema que me parecía interesante es un estudio en Bangladesh sobre lavadoras, que tiene también que ver cómo el uso de las lavadoras, por ejemplo, los tamaños que usaban y los problemas que habían. Por ejemplo, hombres que lavaban en lavadora tenían que meterse en un baño pequeñísimo. Y dice, ¿por qué te metes ese baño pequeñísimo con tu lavadora? Es que los otros hombres me van a molestar. Entonces, ¿cómo el uso de un objeto permitía también que aparecieran problemas como el machismo, ¿no? El tema de quién tiene los roles en la casa, etcétera, etcétera? Otro tema también súper interesante en el tema digital es el consumo de jóvenes en las redes sociales, ¿no? Que consumen a través de las imágenes, cómo se autorrepresentan digitalmente, qué valores están mostrando, pero además qué atributos de valor plantean en los objetos que compran. Esos son como 3 ejemplos que están teniendo. Y de hecho nosotros en nuestras investigaciones también hemos planteado lo digital. Cuando hemos hecho investigación en banco, es alucinante cómo la gente usa lo digital. Cuando hemos hecho estudios de telcos en telefonía, cómo la gente estira el saldo. Cómo la gente entra a una casa y antes de pedir, oye, ¿me puedes mostrar tu departamento? Es pedirte la clave del wifi para no gastar tu saldo. Entonces, sí lo hemos investigado y hay una serie de elementos súper potentes que tienen que ver con este small data que permite tomar decisiones de nuevas campañas, nuevos servicios y nuevos productos. Ahora, sin ánimo de ser infidente, yo creo que ya acabamos de terminar la consultoría hace poco con COFIDE, justamente para poder desarrollar un producto digital de educación financiera. Y ha sido maravilloso, ha sido blended. Hemos tenido trabajo de campo y trabajo digital. Y ha sido investigación propiamente digital sobre productos que permitieran generar temas de criterios de toma de decisión para poder inteligentemente decidir cómo utilizar los fondos. Y esto ha sido una experiencia maravillosa que les ha gustado mucho y vamos a tener una segunda etapa ya para cristalizar este producto y que se pueda masificar, ¿no? Que es como no le puedo decir el nombre, ya me estoy emocionando, pero ha sido muy interesante eso, pero ya lo verán, de COFIDE, tomen nota ahí, educación financiera, y va a estar bien bonito el producto digital que se Sí, está está sacando bien, después. está potente. Ok, cerramos con la última pregunta. ¿Qué se debe investigar hoy? ¿El después del COVID-19 o el antes del COVID-19? El antes, el durante y el después. Porque eso nos va a permitir saber justamente eso, ¿no? ¿Qué señales ya había? ¿Cuáles de estas señales se activaron en el momento y qué va a pasar post? Y por como decimos, toda esta experiencia aséptica, esta experiencia de la distancia, se va a mantener. Porque no es que el 12 de abril o el 12 de mayo todos salimos en mancha. Vamos a salir por parte, va a haber una suerte de pico y placa de la gente. Los sectores más importantes son los que van a salir. Y todo eso es un cambio de rituales, un cambio de comportamiento, y como decía, un cambio de lo corporal. Entonces, definitivamente hay que estudiar los 3, pero poner foco en este momento quiebre, porque ya decía Michel Foucault, un autor que leemos mucho, en los momentos extremos es donde uno puede ver los problemas centrales de la sociedad. ¿Qué se desbarata de un gobierno? ¿Cuáles son las urgencias? ¿Y cómo responde? Eso no ocurre siempre. Entonces, en momentos de crisis, en momentos de urgencias, es donde aparecen estos comportamientos extremos. Y si Y donde nosotros los podemos más mapear grandes eso, podemos responder en cualquier momento, ¿no? y donde los más grandes
cambios además se aceleran a una velocidad que hubieran tomado años en producirse, como inversión social, por ejemplo, en la gente, en educación, en salud, ¿no? Ahorita tenemos que pensar como una economía de guerra. Y la economía de guerra es pensar que el COVID-19 fue un bombardeo de alta intensidad, pero que si se cruzara con un terremoto de 8.9, y hoy día hemos tenido un remesón, ¿estamos preparados? No, no seas ridículo, ¿cómo va a pasar eso? ¿Estamos preparados? ¿Sabemos prepararnos para un futuro complejo y catastrófico, así como uno esperanzador, otro poco probable, plausible, y otro muy probable e inclusive inevitable? Esto es lo que tenemos que ir pensando cuando hablamos de futuro. Y cuando pensamos en futuro, imagínense el cine. El cine, ¿qué pasaría si volviera? Y esto me lo dijo Jorge en el ensayo, pues no lo he comentado. ¿Qué pasaría si el cine fuera nuevamente los carros que ven una pantalla porque estás aislado? Y se comienzan a ver cines de nuevo para que vayas con tu carro y lo puedas ver, porque estás separado. Entonces, ¿por qué el pasado no puede regresar con mayor vigencia ahora? Hay que pensarlo. Entonces, nunca se puede dejar de pensar en lo que son los saberes previos, los saberes culturales que están en juego. El presente te plantea lo que sucede ahí, pero también te plantea lo que está emergiendo. Y ahí, en el presente, encuentras el futuro, no afuera, no alucinando, viendo la Sí. microtendencia en el presente como algo emergente. Y ahora yo estoy viendo perdón que me salte el guión, pero hay dos preguntas chiquititas que están por ahí hace rato, entonces le voy a responder al milímetro, rapidito. Uno sobre las ventas online, las tiendas online, ¿qué va a pasar? Definitivamente cabe mucha chamba para los UX Writing. Es decir, la gente que te puede describir un producto. ¿Cómo describirías un perfume si no lo puedes oler? Este perfume es como escuchar la novena sinfonía de Beethoven y tocar la cáscara de tu durazno, no sé. Entonces, tenemos que pensar esta forma sinestésica. Lo otro que es muy importante es ser muy flexibles en online, tener la capacidad rápida de mandarle 3 tallas, SML, ¿no? Pues si falla uno, viene el otro. Por ahí viene el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a mucha gente. Y ese nuevamente lo que damos de los excluidos digitales. Toda esa gente hay que tener que prepararla en otras cosas, preparar en otros rubros. No podemos de pronto decir una empresa de call center que son 15.000 personas, ¿sabes qué? El día de mañana ya no vienen a trabajar. Imaginen ese impacto. Entonces, tenemos que tener soluciones transitorias y no puede ser una cosa al azar, tiene que ser a nivel de política pública articulada con sectores claves en este proceso. Entonces, esas dos preguntas que estaban por ahí dando vueltas, no quería dejarlas de contestar, y la inteligencia artificial, ojo, cada vez está más sofisticada. Y hay que pensar también cómo la inteligencia artificial está reproduciendo también viejas cosas, o sea, porque Siri y Alexa no tienen nombre de mujer. El otro día discutía con Alfredo de un libro de Lean T que acaba de salir, ¿no? ¿Y por qué no son hombres? Estamos reproduciendo la voz femenina como aquel que nos da el apoyo en la casa desde una óptica más machista. Hay que tener cuidado también que lo digital nos moldea, pero nosotros estamos moldeando todo el tiempo lo digital. Sí, un tema para complementar ahí es cuando nosotros estamos pensando en los nuevos colaboradores o trabajadores del futuro, lo primero es que esto no va a salir porque la gente emplee o desemplee. El Estado tiene que ser un Estado del siglo XXI. Quiere decir, todos debemos ser políticos hoy día, no solo empresarios. Debemos ser políticos. Y tenemos que exigir al Estado plataformas de participación ciudadana cuanto antes para involucrar cuanta más gente a este mundo en donde tú no puedes estar excluido. Eso les conviene a las empresas, les conviene en cualquier contexto de que la gente ya participe activamente y se empodere desde plataformas que son públicas para poder atender problemas públicos y controlar problemas públicos y proponer soluciones ante esos problemas. Pero es el Estado el que tenemos que ahora exigirle que haga, que empodere, no que controle, que empodere a la gente para que haya un autocontrol, una autorregulación. Y esas competencias digitales que se van a generar como el cotidianum puede servir para la emergencia de nuevas competencias para ocupar nuevos lugares de trabajo. Entonces necesitamos que esto sea sistémico y que el potencial que era manual y repetitivo y que está sustituido por un tema de industria 4.0, robótica, inteligencia artificial o lo que sea, se replantee en un trabajo creativo, se replantee en una manera de poder construir nuevas rutas, nuevos rumbos y desafíos con estas personas también. Pero el Estado es el primero
que tienen que crear esas plataformas inclusivas de participación. Si no, no podemos hablar de desarrollo de competencias digitales del siglo XXI y bla, bla, bla. Por ahí alguien estaba repreguntando sobre el tema de cómo ser flexible en online. Cuando me decía ser flexible es que te pongas en el pie del cliente que compra por primera vez algo online. Todas las preguntas que va a tener, si es que la talla, cuántos centímetros tiene, si tiene la posibilidad de hacer tal X cantidad de cambios, etcétera, etcétera. Es decir, tienes que estar muy centrado en el cliente, muy centrado en su experiencia y muy centrado en que no es posiblemente una persona que haya comprado online. Entonces hay que orientarla muy bien en ese viaje y que todos los touch points que tenga, desde si lo va a pagar con su tarjeta, todas las consultas sean respondidas, porque es su primera experiencia. Si esa primera experiencia no tiene un efecto wow, posiblemente deje de comprar online. No sé si te he respondido, Lucho A. Eso. Ok, bueno, muchas gracias Alfredo nuevamente, Jorge, y también a todos los asistentes. Solamente para recordarle, como les mencionó Alfredo, que estén atentos a sus correos porque vamos a poder compartirles unos resúmenes bastante interesantes. Entonces, nada, de nuevo, muchas gracias y hasta hasta el siguiente webinar. Gracias. Muchas gracias.